Buenos días, compañeras, compañeros, presidenta, invitados, ministra. La verdad es que ayer me hubiera gustado mucho poder acompañaros. Estaba en Sevilla, Nicolás Redondo me pidió que lo pudiera representar en el acto de nombramiento de un paseo en Sevilla, y eso me impidió poder estar con vosotros. Creo que es muy importante este paseo que le han dado a Nicolás Redondo, porque además de que se lo merece, además de que me parece que es una de las personas más notables por los valores que ha defendido, por el trabajo que ha hecho en nuestro país en los últimos años, en este momento de la historia de nuestro país, tiene especial relevancia, compañeros y compañeras, porque creo que desde el sindicato tenemos que hacer un esfuerzo diario, permanente, para reivindicar nuestra historia. Lo tenemos que hacer con los grandes líderes del sindicato, que hoy intentan ensuciar su nombre en la ultraderecha. Lo tenemos que hacer con nuestros valores, y yo quiero hoy, que es un día muy especial, empezar esta intervención recordando que hoy, justamente hace 90 años, se proclamó la República en nuestro país, que creo que sin ningún lugar a dudas ha sido el momento más brillante, de más avances en un periodo de tiempo tan corto de la historia de nuestro país. Os decía que me hubiera gustado estar ayer en la inauguración del Congreso para poder, con mi presencia, aunque ya había una presencia nutrida de la Comisión Ejecutiva Confederal, agradecer, como lo hago hoy, a los compañeros y a las compañeras que dejaron la dirección de la Federación, el trabajo realizado. Y si queréis que os diga la verdad, no solo a la última ejecutiva de la Federación, ya conformada después del anterior Congreso, sino que quiero extender ese agradecimiento de una manera muy especial a las direcciones de las dos federaciones que confluyeron hace 5 años en la constitución de este Congreso. Por tanto, a los equipos que confluyeron en este Congreso, que en aquel proceso complejo tomaron la decisión de ir a una estructura organizativa que nos permitiera avanzar, que nos permitiera ser más ágiles. Muchísimas gracias a los dos secretarios generales, al compañero Villa, al compañero Cillero, por vuestra generosidad en ese proceso, que no era nada fácil y que ha conformado la nueva federación. Pero especialmente quiero agradecer a Cillero y a todo su equipo el trabajo de estos últimos 5 años, no han sido 4, han sido 5 años. No era nada fácil. No nos vamos a engañar, era complejo, porque es muy complejo en tan poco tiempo pasar de tantas organizaciones a una organización. Porque era muy complejo el poder enlazar una organización con sectores con tantas dificultades y a la vez con culturas sindicales diferentes. Por eso yo os lo agradezco especialmente. No era fácil, porque acabábamos de celebrar un Congreso confederal que también ha marcado en buena parte ese camino durante los 5 años últimos. En todo caso, mi agradecimiento, mi reconocimiento y la total seguridad de que allá donde estén siempre tendrán el cariño y la consideración mía personal, y creo que del conjunto de nuestra organización. De verdad, muchísimas gracias, Cillero, a ti y a tu equipo por el trabajo que habéis realizado. Estamos encarando
un proceso congresual que ahora ya vemos luz al final del túnel de la pandemia, pero también de nuestra renovación democrática, de los órganos del sindicato, como decía antes, con 5 años de gestión, no con 4 como hubiera sido lo razonable, y ahí vamos un poco retrasados la Comisión Ejecutiva Confederal por el cambio de sistema, pero las circunstancias lo han retrasado mucho más. Y compañeros y compañeras, lo hacemos en unas condiciones excepcionales. Solo hace falta ver este salón con un aforo reducido, y eso ha ocurrido en este Congreso, pero también ocurre en el Congreso de las Uniones Territoriales, va a ocurrir en el Congreso de la Federación, que nos queda pendiente por celebrar, y ha ocurrido en las organizaciones de las comunidades autónomas federativas, de las provincias o de las comarcas. Y tenemos que ser plenamente conscientes que en este proceso los debates han sido extremadamente cortos, que no hemos tenido la oportunidad de poder debatir a fondo qué ha pasado con nuestra organización durante los últimos 5 años, cómo han funcionado las resoluciones que tomamos en el Congreso Confederal, qué elementos son los que tenemos que aportar para poder continuar trabajando con una organización más eficaz, más ágil, con más capacidad de respuesta a los trabajadores y a las trabajadoras. Por eso, compañeros y compañeras, yo os quiero anunciar que la Comisión Ejecutiva Confederal va a proponer en el 43 Congreso de la Confederación que celebremos a medio mandato una conferencia organizativa con menos delegados y delegadas de los que vamos a estar en el Congreso que celebraremos en Valencia, con un orden del día específicamente dedicado a los temas de carácter organizativo, de funcionamiento del sindicato. Tenemos que introducir en el sindicato, en el día a día de todas las organizaciones del sindicato, el elemento fundamental que son las elecciones sindicales y la afiliación, y tenemos que ver cómo y de qué manera nos organizamos mejor para poder ser más eficientes, más eficaces en todo lo que tiene que ver con llegar a los delegados y a las delegadas, llegar a los centros de trabajo. Y lo tenemos que hacer, compañeros y compañeras, en primer lugar por los trabajadores y las trabajadoras. Soy plenamente consciente que me dirijo a una organización del sindicato donde más necesitamos fortalecer el sindicato, en algunos sectores de manera muy especial. Porque si somos capaces de fortalecer el sindicato, seremos capaces de fortalecer el poder de negociación y, por tanto, de conseguir mejores convenios colectivos, mejores condiciones de trabajo para las trabajadoras y los trabajadores del sector. Por eso es tan importante extender la organización, por eso es tan importante hablar de elecciones sindicales, hablar de afiliación. Allí donde estamos presentes, allí donde está la UGT, allí donde tenemos una sección sindical, el convenio colectivo se respeta. Allí donde tenemos una sección sindical, allí donde estamos presentes, tenemos un delegado o una delegada, compañeros y compañeras, sabéis perfectamente que el índice de accidentes de trabajo es infinitamente inferior. Imaginaros solo por eso la importancia que tiene que trabajemos codo con codo, desde todas las organizaciones del sindicato, desde luego dentro de las federaciones, pero también con las uniones de comunidad autónoma, la propia Comisión Ejecutiva Confederal, todos que trabajemos para conseguir mejorar nuestra representación sindical. También por el sindicato. ¿Cómo no? Somos una organización sindical que tiene 132 años de vida. Somos el instrumento
que ha traído todos los derechos o que ha acompañado en traer todos los derechos. En algún momento los hemos traído solos porque era el sindicato que había en nuestro país, pero en todo caso siempre hemos estado trabajando para conseguir que hoy este país sea como es. Por eso también, compañeros, desde el punto de vista de las siglas, lo tenemos que hacer. Tenemos que sacar pecho, orgullo de la organización a la que pertenecemos, orgullo de la organización que ha sido capaz de superar una y otra vez todas y cada una de los problemas, todos y cada uno de los inconvenientes que ha tenido este país para traernos hoy hasta aquí. Por eso es muy importante que de este Congreso, que solo hace falta ver el resultado, sale una dirección muy fortalecida, seamos capaces de ir sumando e ir pudiendo construir alternativas, de ir pudiendo mejorar nuestra acción sindical hacia los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Estoy convencido que vamos a contar con el pleno soporte de la Federación. Estoy convencido que en este proceso de construcción de alternativas, de equipos de dirección, vamos a contar plenamente con el respaldo de vuestra Federación. Han sido 5 años complejos. A veces yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto han sido complejos. Hemos tenido 3 elecciones generales. Hemos tenido 3 gobiernos en 5 años. Cada vez que empezabas una negociación con un gobierno, con un ministro, generalmente con ministras, era difícil que pudieras llegar a conclusiones porque inmediatamente o había moción de censura o había convocatoria de elecciones, y cuando ya pensábamos que íbamos a encarrilar un proceso de negociación, que era en el mes de marzo del año pasado, llegó la pandemia. Y nos dedicamos íntegramente a intentar buscar alternativas, a intentar buscar soluciones para los trabajadores y las trabajadoras de este país, especialmente para los trabajadores y las trabajadoras de este país más afectados por la pandemia. Por eso, compañeros y compañeras, hay elementos importantísimos de la gestión del sindicato, de los compromisos políticos que tiene este sindicato con la sociedad, que hay que reconocer que están por hacer y que están plenamente en nuestra agenda. Hay cuestiones de carácter organizativo en el sindicato que se derivan del 43 Congreso que tampoco hemos podido desarrollar plenamente, porque en este año prácticamente ha habido una parálisis absoluta. Y esas razones son las razones que me han llevado a presentar la candidatura al 43 Congreso de la Confederación. Creo, sinceramente, que nadie tiene derecho a cambiar una línea ascendente de trabajo que tiene este sindicato. Creo, sinceramente, que tenemos que apostar por un proceso que nos permita, en los próximos 4 años, recuperar esa agenda, intensificar el trabajo tanto desde el punto de vista del fortalecimiento del sindicato como desde el punto de vista de nuestra acción sindical y poder encarar los próximos 4 años que sean realmente años de éxito para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Sabéis, compañeros y compañeras, que durante el último año hemos estado trabajando a fondo con el objetivo de proteger a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país de los efectos, sobre todo, también de pandemia, pero sobre todo de los efectos económicos que se han derivado, que se están derivando de esta terrible pandemia que hemos vivido en nuestro país. Y hemos hecho muchas cosas que seguramente que nunca habíamos podido pensar que íbamos a llegar tan lejos desde el punto de vista de protección de los trabajadores y las trabajadoras. Y hay que reconocer que eso lo hemos hecho fundamentalmente porque hemos tenido enfrente a un gobierno que quería
a un gobierno que dialogaba, a un gobierno que quería llegar a acuerdos con los sindicatos de este país, con las organizaciones empresariales. Y yo siempre digo, y hoy lo repito aquí, que seguramente que este es el mejor gobierno posible en nuestro país para los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras que defendemos. Pero también os digo con la misma claridad que todo eso ha sido poco. Hoy nosotros no podemos tener la seguridad ni la satisfacción de pensar que ni de lejos ha cumplido aquel objetivo de que no quedara nadie atrás. Hay mucha gente que se ha quedado atrás. Y por tanto, desde el sindicato, a la vez que trasladamos una realidad absoluta, que es el trabajo que hemos realizado como organización, las más de 500.000 consultas que hemos atendido durante la pandemia telemáticamente, telefónicamente, la cantidad de compañeros y compañeras que habéis estado al pie del cañón en la Avenida América, en todos los locales de nuestro sindicato, incluso, ¿por qué no decirlo?, un recuerdo muy especial para aquellos compañeros delegados, que nadie se acuerda de ellos, nosotros tenemos que acordarnos de ellos, de nuestro sindicato, que incluso han perdido la vida porque han contraído la pandemia y han perdido la vida durante la pandemia han perdido la vida y han contraído la pandemia seguramente por estar al pie del cañón pensando en resolver los problemas de sus compañeros y de sus compañeras. Y ahora se me viene a la mente más de uno de sus compañeros y de esas compañeras. Pero, a pesar de todo eso, a mí me produce un dolor terrible cuando veo las colas que hay de personas que van a recoger una bolsa de alimentos en parroquias, en organizaciones ONG sin ánimo de lucro. Me duele cuando voy por las ciudades y veo los campamentos que se han levantado en muchos sitios al lado de los hoteles, o incluso en la Avenida América, en la parte de atrás, de personas que se han quedado sin casa, que se han quedado sin alojamiento como consecuencia de esta pandemia. Me duele pensar, compañeros y compañeras, que en estos momentos en nuestro país hay muchas conciudadanas y muchos conciudadanos que están contrayendo enfermedades porque el servicio de salud no es capaz de poder solventar los graves problemas de salud, no solo del COVID, sino de otras enfermedades que no son atendidas ni en los hospitales ni en los centros de atención primaria. Y a eso hay que darle respuesta. Y nosotros como sindicato lo tenemos que plantear en primer lugar. Eso es lo que a nosotros nos gustaría que se estuviera debatiendo en la campaña de las elecciones políticas que hay en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que tienen que resolver las autoridades competentes en esa materia. Esas son las cuestiones perentorias que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Y ahí nos hemos quedado a medio camino y ahí tenemos que continuar insistiendo. Y no nos hemos quedado en un medio camino porque no lo supiéramos o porque no se lo hubiéramos dicho al Gobierno. El mínimo vital, cuando nació, nosotros sabíamos que nacía con muchas dificultades. Se lo dijimos al Gobierno. ¿Sabéis lo que hizo el ministro de Inclusión Social? Como no le gustaba lo que le decíamos, se fue a negociar con Cáritas y con Cruz Roja. Y ahí tenemos una ley del mínimo vital que no sirve, que no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque, hombre, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que si la pandemia, o sea, el hecho causante de la mayoría de la pobreza que hay en nuestro país se produce en el año 20, tú no puedes tener como base para adjudicar el mínimo vital la declaración de renta del año 19. Es una barbaridad. Se lo dijimos.
hay que hacer una norma para el momento que vivimos, para hacer frente a la pandemia. No, eso ya está, no os preocupéis que todo está bien porque Hacienda tiene muy bien la situación personal de cada uno. Total, hoy tenemos una ley del mínimo vital que no está cubriendo ni de lejos las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Algunas cosas hemos cambiado de la propia ley en este camino, pero quedan elementos importantes que hay que cambiar y nosotros vamos a continuar machacando un día sí y otro día también para que se cambien esos elementos. Hoy, ahora, la ministra Maroto, nos decía y nos explicaba todo este proceso de inversión que va a venir a nuestro país hacia los sectores, no los sectores más afectados del COVID, sino que los sectores que necesitan más renovación, que efectivamente es un reto que tenemos por delante. Esta tarde mismo vamos a tener una reunión con el Gobierno donde nos van a presentar el plan. Es un plan, compañeras y compañeros, de una envergadura tremenda. Y yo también os quiero decir que no es un plan que esté acordado con las organizaciones sindicales. Para que quede absolutamente claro, hemos sido consultados, hemos participado, pero no hemos acordado el plan que presentan a Bruselas. Seguramente que tampoco lo tenemos por qué acordar. Seguramente que lo razonable es que no lo acordemos, que nos informen, que podamos hacer propuestas, que lo podamos debatir con ellos. En este plan, el Gobierno se ha emperrado en situar lo que ellos llaman las reformas estructurales. Y hay dos de ellas que nos afectan mucho. Una tiene que ver con lo que para nosotros debería de ser la derogación, y vuelvo a decir, la derogación de las reformas laborales, y la otra tiene que ver con lo que sería la derogación de la reforma de las pensiones. Bien. Hoy mejor dicho ayer, que nos enviaron el plan definitivo, nos hemos enterado que proponen 3 tipos de contratos. A mí me parece que 3 tipos de contratos, es decir, el de formación, el temporal y el fijo, si no tienen variantes esos contratos, no van a responder ni de lejos a las necesidades del sistema productivo de nuestro país. Vosotros lo sabéis, vuestra federación lo sabe más que ninguna otra federación. El fijo discontinuo o el fijo a tiempo parcial tienen que estar recogidos. El temporal, vamos a ver de qué manera se recoge, pero bueno, en todo caso, para nosotros la reforma del mercado de trabajo incluye efectivamente los temas de contratación, pero incluye muchos más elementos absolutamente imprescindibles. La negociación colectiva. Por mucho que se emperren, la negociación colectiva es uno de los elementos, una de las piedras filosofales que hay que cambiar. Si no cambiamos la reforma, si no derogamos la reforma de la negociación colectiva, los convenios son una entelequia. Es imposible que podamos negociar los convenios colectivos. Es imposible que a través de la negociación colectiva podamos repartir la riqueza que se genera en nuestro país. Y elementos tan importantes como recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos se tiene que restablecer de manera inmediata. Por no hablar de las causas objetivas de despido, que son un verdadero escándalo lo que pasa en nuestro país con las causas objetivas de despido. Es decir, en este país se puede despedir por cualquier cosa, incluso porque te inventes cómo van a ir las cuentas de tu empresa el año que viene. Hay que volver a causalizar el despido en nuestro país, sobre todo el despido colectivo, y hay que recuperar la autorización previa por parte de la Administración, porque si no, compañeros y compañeras, va a ser muy difícil que podamos abordar el futuro y el futuro más inmediato. El futuro que con toda seguridad va a venir
incrementado en los próximos meses cuando pasen los 6 meses del levantamiento de los ERTE y, por tanto, se abra la posibilidad de que las empresas puedan hacer expedientes de rescisión de contratos. Ahí, y en todos los elementos que tienen que ver, descuelgue de los convenios colectivos, tenemos que restablecer la prevalencia del convenio del sector sobre el convenio de empresa. Ese es el elemento fundamental para acabar con las empresas multiservicios. Si somos capaces de restablecer el convenio del sector sobre el convenio de empresa, nos importa mucho menos la existencia de las empresas multiservicios. Lo que no puede ser es que se consolide un sector, que por cierto no es un sector, es un multisector, con un convenio que sería un convenio multisector que lo que va a hacer es a reventar los convenios colectivos del resto de los trabajadores y de las trabajadoras de los sectores. Ahí es donde estamos. Y eso tiene que ver también con el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia a las subcontrataciones por parte de las empresas. Hay algunas actividades de las empresas que no se van a poder subcontratar. Con todos mis respetos. Un señor que abre un hotel, o abre una entidad para coordinar servicios diferentes de diferentes empresas que tienen para poder hacer funcionar el hotel. Si abre un hotel, si abre la actividad de un hotel, ¿a quién se le ocurre que la limpieza de las habitaciones, que las camareras de piso no formen parte de la plantilla del hotel? Y eso, compañeros y compañeras, tiene que ser objeto de revisión por parte del Gobierno. Tiene que ser objeto de revisión por parte de las Cortes Generales. Hay abierto otro debate que me parece que es extraordinariamente importante, que tiene que ver con el traído tema de las pensiones. Nosotros pensábamos que este Gobierno iba a hacer de manera inmediata el compromiso que tiene con la sociedad, no solo con las organizaciones sindicales, que tiene con la sociedad. ¿Cuántas veces nos han dicho en campaña, en los acuerdos que firmaron de gobierno, que iban a derogar la reforma de las pensiones del 2013 del Partido Popular? Cientos de veces. Y ahora resulta que no quieren derogar, o lo que quieren hacer es cambiarlo con una nueva apretada por lo que hace referencia a la calidad del sistema de pensiones en nuestro país. Lo hemos dicho hace 5 años y yo lo vuelvo a reiterar hoy aquí, que se lo tomen a broma o que no se lo tomen a broma. Esta organización no va a firmar nada si previamente no se restablece el acuerdo de pensiones del año 2011. Es absolutamente imprescindible que se derogue la reforma la reforma de las pensiones del año 2013 del Gobierno del Partido Popular. Y a partir de ahí empezaremos a hablar. Pero empezar a hablar no es sacarse de la manga propuestas como la que hemos visto ayer, de si te quedas un año más te vamos a dar una indemnización de no sé cuántos miles de euros, que si las personas que se jubilan antes, en lugar de tener un tipo de merma de la pensión, tengan otro tipo de merma de la pensión. No. A ver, vamos a ser claros. Primero, estos señores que gobiernan saben que hay muchas personas que cuando llegan a la edad de jubilación no pueden estar ni un día más porque físicamente no aguantan. ¿En qué país vivimos? ¿Es que no viven la realidad? ¿Es que no hay cientos, decenas de miles de trabajadoras y de trabajadores que tienen que dejar de trabajar incluso antes de la edad que se podrían jubilar anticipadamente con una incapacidad porque sus condiciones de trabajo no les permiten poder continuar desarrollando el trabajo que estaban desarrollando? ¿Qué vamos a hacer? A las personas que tienen 61 años, que
en un 85% las personas que se han jubilado anticipadamente son personas que se han jubilado desde el desempleo. ¿Qué vamos a hacer? Que a esas personas que están en el desempleo, además de estar en el desempleo, ahora les vamos a cargar con una nueva penalización para que tengan una pensión de miseria y no puedan sobrevivir. Con nosotros que no cuenten. No lo vamos a firmar, no lo vamos a acordar. Y es más, lo vamos a combatir. Y lo vamos a combatir en la calle y lo vamos a combatir en el Congreso de los Diputados. Vamos a hacer todo lo posible porque haya una mayoría parlamentaria que impida que se vuelva a recortar el sistema de pensiones de nuestro país. Nosotros sabemos cuáles son los problemas que tiene la Seguridad Social de nuestro país. Hay que destopar las pensiones para poder recaudar más. Hay que subir el salario mínimo interprofesional para cotizar más. Hay que sacar de la Seguridad Social aquellos gastos impropios que no tiene que pagar la Seguridad Social. Y si hacemos eso, nuestro sistema de pensiones no tiene ningún problema. Porque gastamos menos en pensiones en relación a lo que producimos que gastan Francia, Alemania o Italia. Pero no gastamos un poquito menos, no. Gastamos 4 puntos menos que Francia en pensiones en relación con lo que se produce. Nosotros no llega al 10%, Francia pasa del 14%. 5 puntos menos de lo que gasta Italia. Por eso, compañeros y compañeras, este sindicato tiene que dar la batalla para salvar al sistema de pensiones de nuestro país y para conseguir que la jubilación dé y sea suficiente para que las personas que se jubilan puedan vivir con dignidad. Compañeros y compañeras, el salario mínimo interprofesional es una batalla absolutamente crucial en el momento en el que estamos. La COE tiene un compromiso firmado con las organizaciones sindicales de que en el año 2020, el 1 de enero del año 21, no habría ningún convenio colectivo en nuestro país por debajo de los 1.000 euros. Y ese acuerdo que llegamos las organizaciones sindicales es un acuerdo fundamental para nuestra organización. Éramos conscientes de que era muy difícil que la patronal se situara los convenios en los 1.000 euros salario mínimo convenio. Pero en todo caso, yo lo que sí que os quiero decir, compañeros y compañeras, es que esta batalla la vamos a llevar por todos los frentes. En la negociación colectiva, los convenios, por supuesto, pero también en relación con el salario mínimo interprofesional, que es el camino más corto para poder subir de manera inmediata todos los convenios colectivos y tener que revisar todos los convenios colectivos en los que no se subió el convenio a los 1.000 euros salario mínimo convenio. Y esta es una batalla que afecta de una manera muy especial a vuestros sectores. Hay muchos compañeros y muchas compañeras de vuestros sectores que cuando se toca el salario mínimo suben inmediatamente su convenio colectivo. Por eso, yo os quiero pedir, compañeros y compañeras, que con la misma contundencia que hemos dicho que este gobierno es el mejor gobierno que pueden tener los trabajadores de este país, con la misma contundencia hay que decirle a este gobierno que tiene que cumplir sus compromisos. Y esa es una cuestión fundamental. Por eso hemos iniciado este proceso de movilizaciones, que ya es el tercer mes que lo llevamos desarrollando, que vamos a continuar haciendo este proceso de movilizaciones, que el 1 de mayo tiene que ser una fecha en la que reventemos las calles de nuestro país para que el Gobierno y los poderes fácticos sepan que ahora toca resolver los problemas de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Que este es el momento en el que tenemos que abordar todas las cuestiones que tenemos pendientes desde la crisis del año 2008. Con negociación, sí. Con moderación, como hemos sido toda la vida. Pero también
con contundencia y con la absoluta seguridad que todas las medidas que tomemos para mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no van a poner en riesgo la economía de nuestro país, sino al contrario, van a ser un aliciente más para poder mejorar la situación que tenemos en estos momentos desde el punto de vista de la economía general de nuestro país. ¿O qué pasa? Que cuando un trabajador o una trabajadora se le sube el sueldo, que cobran 950 euros, ¿qué pasa? Que no lo gastan. Eso sí reinvierte inmediatamente. Eso va directamente a la vena del comercio, va directamente a la vena de la agricultura, va directamente a la vena de la industria. Esa es la inversión que hay que hacer. Y en ese sentido debería haber sectores empresariales que también fueran conscientes de la necesidad de poder avanzar en esa dirección. Por eso yo os quiero pedir a la Federación firmeza, organización, elecciones sindicales, responsabilidad para poder abordar estos temas tan importantes y que yo creo que además si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Oye, yo ya sé que ahora todo está muy bien, todo el mundo nos sumamos a todo. Cuando planteamos que ningún convenio colectivo tuviera un sueldo menor a 1.000 euros, estábamos solos. Y tardaron mucho tiempo en darnos la razón. Incluso en el sindicato se ha hecho debate. Si eso es cuestión de la Confederación o es cuestión de los convenios colectivos, por tanto de las federaciones. Vivimos una década de una situación absolutamente de interinidad. Vivimos una época, una década, compañeros y compañeras, en las que no se ha podido ejercer plenamente el papel de las organizaciones sindicales. Y en momentos como los que estamos hay que tomar medidas excepcionales que nos permitan a la vez al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país recuperar derechos. Y la mejor manera para recuperar derechos hubiera sido que las patronales hubieran cumplido su compromiso de que ningún convenio colectivo estuviera por debajo de los 1.000 euros. No lo hicieron. Tenemos un camino, tenemos abiertos los dos caminos. Los convenios colectivos que vamos a negociar en el año 21, pero tenemos otro camino que no vamos a dejar, que es la subida del salario mínimo interprofesional. Y yo quiero, una vez más, ya lo saben los del Gobierno, porque cada día nos leen en algún sitio, pero hoy lo vuelvo a reiterar, que vamos a ser como la gota malaya. Cada día les vamos a recordar que tienen un compromiso que no han cumplido con las trabajadoras, más con las trabajadoras que con los trabajadores, porque hay muchas más mujeres que les afecta el salario mínimo interprofesional que hombres, tienen un compromiso que tienen que cumplir y que se lo vamos a ir exigiendo cada día, porque esta es una cuestión fundamental para poder dar pasos hacia adelante, para poder avanzar todos en una buena dirección. Creo, compañeros y compañeras, que la celebración de este congreso, de los congresos de nuestra organización, la hacemos en un momento especialmente importante, porque tenemos por delante todo este proceso de recuperación económica, de cambio de modelo productivo que se va a producir en nuestro país. Y tenemos que ir a ese proceso sin mirarnos hacia adentro, sino mirando a los trabajadores y a las trabajadoras y a sus problemas. Y es en ese sentido que a mí me parece que tiene mucho sentido, tiene un gran valor que nuestras organizaciones, tanto en los ámbitos territoriales como en los ámbitos federativos y la propia Confederación, hagamos este proceso de renovación. No podemos perder ni un minuto. Mirad, se puede ser más o menos optimista en relación con el túnel, la salida del túnel, las vacunas, cómo va a funcionar. Yo soy optimista. Creo, sinceramente, que deberíamos de dejar de jugar con la validez o no de las vacunas.
Porque, con toda sinceridad, muchas veces oímos hablar a gente que no sabemos muy bien qué conocimientos tiene para hacer según qué aseveraciones. Es más, yo hace poco estaba escuchando una cadena de televisión y vi que en un programa a primera hora decían una cosa y el que dirigía el programa se emperraba en una posición en relación con la vacuna de AstraZeneca, y cuando cambió y vino el siguiente decía lo contrario y se emperraba en lo contrario. Y digo, a ver, vamos a ser serios. Si las organizaciones competentes, si la Agencia Europea del Medicamento da por buenas las vacunas, hay que vacunarse. ¿Cuántas vidas se pierden por no vacunarse? ¿Cuáles son las consecuencias de que no nos vacunemos? Hablo en términos de salud, ya no hablo en términos económicos, hablo en términos de salud. Y si esa respuesta es la que nos da la Agencia Europea del Medicamento, que es infinitamente inferior el riesgo de vacunarte que no vacunarte, será una opción personal que cada uno tiene, porque la vacuna no es obligatoria. Pero en todo caso no hay que generar alarma, compañeros y compañeras. Yo hace 14 días me llamaron, me enviaron un mensaje, estoy entre el colectivo de 60 a 65 años, para que me fuera a vacunar, y me he ido a vacunar hace 14 días AstraZeneca sin ningún tipo de problema. Porque es que creo, sinceramente, que este debate que tenemos no aporta nada de positivo, al contrario, genera incertidumbre a las personas, satura los centros de salud, porque el que se ha puesto AstraZeneca, si tiene algún tipo de problema, inmediatamente piensa, ya me está cayendo a mí el coágulo o la reacción que sea. Por eso a mí me parece que es muy importante seguir ese camino. Y es un camino que nos va a llevar con toda seguridad a que este verano no será como el verano pasado, será un verano de recuperación. Y en ese verano de recuperación nosotros tenemos que empezar a trabajar muy seriamente para conseguir que la recuperación en nuestros sectores, con los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería y el comercio, del comercio y del turismo, de una manera muy especial, se haga en las mejores condiciones posibles. Por eso es tan importante la renovación, el tener una dirección del sindicato que va a liderar durante los próximos 4 años los destinos de la Federación. Quiero acabar felicitando a la ejecutiva que habéis elegido. Yo sabéis que me cuesta mucho no decir lo que pienso. Yo con Oviedo he tenido una relación extraordinaria durante estos 5 años. Creo que es una persona de valores, muy comprometida con el sindicato, muy decidida a que los elementos claves del sindicato, que son la afiliación y las elecciones sindicales, sean los que presidan la acción sindical de la Federación. Creo, sinceramente, que esta Federación tiene que servirle este Congreso para salir todos de aquí como una piña. Es igual las posiciones que se hayan mantenido. Hoy, en este Congreso, habéis elegido una dirección que hay que respetar y que hay que compartir y trabajar con ella de cara al futuro. Y eso sirve en relación con la Ejecutiva Federal, pero también sirve en relación con las ejecutivas y con los congresos de las comunidades autónomas. Hay que trabajar como una piña. El destino está decidido. Hay, por tanto, que convertir esta organización en una organización fuerte, en una organización decidida a abordar estas cuestiones tan importantes para los sectores a los que representáis. Lo sabéis, son los sectores que trabajan en peores condiciones en nuestro país. Y, por tanto, la dirección que habéis elegido, encabezada por Oviedo, sabe que va a contar con todo el respaldo de la Comisión Ejecutiva Confederal, desde luego hasta el mes de mayo, y si yo vuelvo a ser secretario general, después del mes de mayo, también. Pleno y absoluto. No vamos a dedicar ni un segundo a las cuestiones de carácter interno. Creerme,
olvidaros de las comisiones de garantías, olvidaros de todo lo que nos sea avanzar a fortalecer el sindicato. Eso es lo que os pido encarecidamente, porque solo si somos capaces de, durante este periodo de tiempo, cohesionar, conformar equipos de dirección de diferentes organizaciones del sindicato, con diferentes culturas sindicales, podremos y debemos avanzar. Por eso, la ejecutiva que ha salido, Oviedo, sabes que cuentas con nuestro pleno compromiso y apoyo para poder llevar adelante este trabajo. Y diréis, ¿por qué? Porque nos jugamos el futuro de la UGT. La Confederación sin vosotros no es nada. Vosotros agrupáis o representáis en las estructuras de vuestra federación a prácticamente el 50% de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Las posibilidades de crecimiento del sindicato están en una parte muy importante en vuestras manos, tanto afiliativo como desde el punto de vista de las elecciones sindicales. Y por eso creo sinceramente que este Congreso tiene que representar un camino que nos permita representar en mejores condiciones a los trabajadores y a las trabajadoras de vuestros sectores. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras y compañeros. Mucha suerte y nos vemos en el 43 Congreso de la Confederación en Valencia. Gracias.